Continuamos con más y retomamos el caso del hijo del presidente Jimmy Morales. La mamá de la exnovia de José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales, en su testimonio narró y reveló que fue la familia del presidente la que le consiguió las facturas de fulanos y menganos. Esto fue lo que surgió en audiencia caso Botín Registro de la Propiedad. ¿Por qué el hijo y el hermano del presidente son investigados y tienen ya una orden de arraigo? Todo se origina en el caso Botín Registro de la Propiedad con el pago de un desayuno fantasma. Pero el mismo 6 de agosto, cuando la jueza Silvia de León resolvió ligar a proceso y enviar a prisión a 18 sindicados, salen a luz los primeros indicios en contra de los Morales. Uno de ellos, la declaración de Suseli Estrada, la mamá de la exnovia de José Manuel Morales, quien vendía perfumes a Ariel García, subjefe de compras del registro de la propiedad y quien la habría contactado para un negocio. La justificación es que no era un desayuno, pero sí canastas navideñas. Ariel García me dijo que para que el registro me pudiera efectuar el pago de las canastas debía de facturarle al Registro General de la Propiedad. Derivado de ello, lo comenté en mi casa para ver de qué manera podríamos conseguir dicha factura, por lo que uno de los días que el novio de mi hija, José Manuel Morales Marroquín, dicho noviazgo fue desde el año 2010 hasta el 2016, derivado de las visitas que el novio de mi hija realizaba, le comenté que tenía la oportunidad de realizar unas canastas para el registro de la propiedad, pero no podía facturarles, indicándome que podía conseguir la factura al restaurante Fulanos y Menganos. Ignoro si José Manuel tenía conocidos en dicho restaurante, ignoro cuál es el contacto del restaurante. Aun cuando en lugar de desayuno se hubieran hecho canastas, la jueza cuestiona el actuar de los involucrados, incluyendo a los familiares del presidente Jimmy Morales. ¿Por qué motivo el Registro General de la Propiedad necesitaba aparentar un evento que no era? ¿Es que acaso esas piernas, esos pavos, esas canastas navideñas eran para el personal del registro o era para amistades particulares? La jueza Silvia de León resaltó durante la audiencia que la empresa Carnes y Ensaladas, con el nombre comercial Fulanos y Menganos, cayó cuando debían defender su actuar ante la factura otorgada por 90.000 quetzales, evitando dar detalles y explicaciones de cómo fueron contactados. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Continuamos con más noticias. El ex concejal Hamilton Pérez y su hermano Melvin Pérez quedaron ligados a proceso por el delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias, a pesar que el caso está bajo reserva. La jefa del Ministerio Público afirmó que esto es solo una parte de la investigación que se tiene en contra de la administración de Barrientos Pellecer. Sí, efectivamente derivan de una licencia de construcción que aparentemente no se siguieron los procedimientos, pero el caso está en reserva y en consecuencia no puedo dar ningún detalle. ¿Hay más investigaciones en Quetzaltenango conociendo de que hay varias denuncias en contra de exconcejales? Efectivamente hay más investigaciones en Quetzaltenango, hemos cambiado al jefe de la Fiscalía Distrital y yo espero que con este cambio empecemos a dar mejores resultados en Quetzaltenango. Y tenemos más información. Un grupo de guatemaltecos manifestaron frente al Congreso para pedir la depuración de ese organismo, pero también para exigirle al presidente Jimmy Morales que dé explicaciones por el supuesto acto de corrupción en el que estaría involucrado su hijo y su hermano. La Batucada del Pueblo se reunió enfrente del Congreso para manifestar y pedir la expulsión de diputados señalados por el Ministerio Público y la CICIG, pero también para exigir que el presidente Jimmy Morales responda por la supuesta participación de su hijo y hermano en un acto de corrupción. Los guatemaltecos incluso pidieron la renuncia de Morales, pues aseguran que se sienten decepcionados porque no cumplió con su lema de campaña. Ellos deben de aclarar las cosas al pueblo, porque el pueblo no es tonto, señorita. El pueblo sabe las cosas y el pueblo las averigua. Entonces la verdad es que le tiene que caer la justicia a todos por igual. Y si su familiar está involucrado, que le caiga la justicia. Eso de corrupto y ladrón, usted sabe que de tal palo tal astilla. Y si su familia está involucrada, con él habría que verlo con la lupa grande. Porque ¿cómo va a ser eso? Que ni corrupto ni ladrón, eso fue lo que nos vendió. Y nos vendió algo que no es cierto. El FCN es una continuación del PP. Y eso nosotros lo sabemos desde antes de que renunciaran nosotros, pero estamos conscientes de ellos y pues los venimos a desenmascarar, eso es la cosa. Renuncia a Jimmy.
las paredes del Congreso quedó pegado el bus del antejuicio, con el que los manifestantes recordaron quiénes son los diputados que enfrentan a la justicia y quiénes podrían hacerlo próximamente. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa H. Bueno, en otro tema, al menos 40 propiedades entre terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueos, automóviles, motos, lanchas y helicópteros, entre otros, incautados en casos de corrupción, están en manos del Estado. El Ministerio Público debe calcular el valor total. Hace un año el Ministerio Público ha dirigido sus investigaciones a partir del allanamiento en la oficina de Salvador Estuardo González alias Eco y ha procedido a la incautación de bienes, dinero en efectivo y cuentas bancarias. A partir del 12 de junio aproximadamente es cuando nosotros les damos a conocer a ustedes un aproximado de 40 bienes que se decretaron medidas cautelares. Los investigadores han enviado a diferentes instituciones más de 2.000 oficios, entre solicitudes, certificaciones o solicitud de órdenes de captura. Para perfilar económicamente a las personas que se están investigando en los casos en la Fiscalía Penal y nosotros investigamos los bienes. Han sido identificados 32 bienes de Roxana Valdetti, su esposo Mariano Paz y el abogado Mario Cano. Hay fincas y residencias, 6 bodegas, parqueos y oficinas, 34 aparatos de belleza, 12 vehículos, la bandera y hasta que había sido donado para la iglesia Casa de Dios y el sistema motorizado para subirla. Solo a una residencia de Valdetti se le ha dado valor, 19 millones de quetzales. Valdetti también tiene vínculos con William Anthony Swatch, que tiene 10 bienes en el edificio residencial Torre Real, y con el ex subinterventor de la portuaria Quetzal, Julio Rolando Sandoval, con 4 fincas en Escuintla. El ex magistrado Douglas Charchal, un vehículo con un valor de 1 millón de quetzales. Las propiedades del expresidente Otto Pérez Molina son 4 fincas, 2 helicópteros, uno de ellos es el caso de la Cooperacha. Se investiga 3 lanchas aún no localizadas. Entre 33 cuentavientes y sociedades anónimas suman 51 millones de quetzales, la mayoría son familiares de los investigados. La encrucijada para darle valor a los bienes es que el MP solo tiene un arquitecto para evaluar las casas con fines de extinción y entregárselas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved. Cuando se recibe el bien, la unidad de control y el registro, es necesario que ellos generen una justipreciación del bien con un evaluador. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. En Texaco amamos los autos, la calidad y el buen servicio. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, en este momento queremos presentarle a usted la situación del tráfico vehicular en nuestra ciudad, o al menos en algunos lugares que son importantes y que podemos ver ahora en nuestras pantallas. Vamos a ver en este momento la calzada Roosevelt, que presenta muy poco congestionamiento realmente, y así ha estado en la mayoría del día. Las diferentes calles, podemos ver también la calzada San Juan. Son muy pocas ya las antorchas que hemos visto recorrer las principales avenidas de nuestra ciudad. Como usted está viendo, la calzada Roosevelt también bastante liberado, incluso en el Boulevard El Naranjo también. Lugares donde el día de ayer se presentaba muchísimo congestionamiento a raíz precisamente de las lluvias y también de las antorchas que circulaban celebrando este día patrio. Estamos viendo ahí entonces algunas otras avenidas y calles importantes y hay muy poco congestionamiento, generalmente el lógico a esta hora. Recuerde que más tarde podríamos encontrar tráfico de personas que regresan precisamente de haber tomado un día de descanso en las afueras de la ciudad capital, así es que esté pendiente. El reporte del tráfico fue una cortesía de Texaco. Texaco, 81 años en Guatemala y seguimos brillando. Bueno, de las calles y avenidas de nuestra ciudad vamos a irnos al mundo porque vamos a hablar de Brasil. El expresidente, precisamente de ese país, Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, se reunió con sus compañeros del Partido de los Trabajadores para rechazar la denuncia presentada por la Fiscalía de Brasil en que se le acusa de ser el máximo comandante de la red de corrupción de Petrobras. Prueben una corrupción mía e iría a pie para hacerme arrestar como las personas van a pie hasta Aparecida del Norte para pagar sus pecados. Se investiga a Lula por presuntamente haber recibido más de $1 millón al cambio actual en sobornos pagados disimuladamente. Su persecución no es una novedad. Él ya está acostumbrado, ya tiene, como él mismo dice, el cuero duro, y no vamos a permitir que se hagan más arbitrariedades en su contra.
Los abogados del exmandatario presentaron ante la prensa un documento de defensa para Lula y su esposa, investigados por la propiedad de un condominio que presuntamente se usó para desviar recursos. No tengo ninguna duda de que Lava Jato escogió a Lula como autor de un crimen. Está buscando cuál es ese crimen. No creo que después de haber hecho una exhaustiva búsqueda presentó una denuncia. Una acusación que es absolutamente irreal. Es una táctica de ilusionismo, porque le atribuye una propiedad que simplemente no existe. Los defensores aseguran que detrás de las acusaciones en contra de Lula existe la intención de tirar su prestigio político antes de las elecciones de 2018. Y en Colombia, víctimas de la guerrilla de las FARC promueven el sí para el próximo plebiscito que busca pactar la paz en este país. ¡Obvio que sí! Estos colombianos tienen algo en común. Sus padres murieron a manos de las FARC y ahora ellos promueven el sí en el plebiscito con el que Colombia busca aprobar el pacto de paz con esa guerrilla. Cuando mi papá lo secuestran yo tenía 4 años. Y fue una infancia totalmente diferente, extraña, en la cual yo no recuerdo muchos colores, rondas o amigos, sino recuerdo marchas interminables, recuerdo grabaciones de palabras mías de pequeño diciéndole a mi papá, porque así era como nos comunicábamos por pruebas de supervivencia los sábados. Echeverry participó el miércoles en Bogotá en el registro del movimiento Obvio Sí, en el que activistas por la paz y víctimas del conflicto armado se unieron para promover la aprobación del acuerdo. Yo creo que hay que entender que el perdón es algo muy personal de cada víctima, es de la intimidad de la víctima y por eso hay que encontrar otras motivaciones. En mi caso encontré una motivación, una gran motivación, y es buscar que no hayan más víctimas del conflicto armado en Colombia. Es que aquí uno no perdona por las FARC. Yo no ejerzo el tema del perdón para que ellos se liberen de una culpa. Yo digo, yo perdono porque es necesario para mí, para mi crecimiento espiritual, para mi tranquilidad personal, para mi propia paz interior, no por ellos. Ya llegará el momento donde las FARC le digan al país la verdad sobre muchos muertos, sobre muchas víctimas. Antes del plebiscito, gobierno y guerrilla firmarán el 26 de septiembre en Cartagena los acuerdos de paz alcanzados en Cuba tras casi 4 años de negociaciones. El conflicto armado de más de medio siglo en Colombia ha dejado un saldo de más de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados. ¿Construir una paz estable y duradera? ¡Obvio que sí! Bueno, y continuamos en el Cono Sur. Yihad Ahmadiyab, uno de los 6 exprisioneros de Guantánamo que residió Uruguay, se encuentra en coma a consecuencia de la huelga de hambre que realiza desde hace más de un mes. El ex recluso sirio de Guantánamo, Yihad Diyab, refugiado en Uruguay desde 2014, se encuentra en coma superficial tras más de 20 días en huelga de hambre. Los médicos lo están hidratando. Diyab está en su casa porque pidió especialmente no ser trasladado a ningún centro hospitalario. El ex detenido suma más de 3 semanas de huelga de hambre para reclamar dejar Uruguay y ser admitido en un país árabe. Asegura que en el país sudamericano no podría mantener económicamente a su familia. El ex recluso llegó a Uruguay a fines de 2014 junto a otros 5 prisioneros por un acuerdo entre el gobierno de José Mujica y el de Barack Obama. Sus compañeros permanecen en Uruguay. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Desfiles cívicos por las principales calles de Ciudad Guatemala y las cabeceras departamentales también. Eso es lo que nos espera cuando regresemos del corte comercial.